El día de hoy te voy a hablar sobre TIVA y cómo ha sido mi experiencia con mis propias inversiones utilizando esta plataforma. También te mencionaré en qué puedes llegar a invertir si te interesa utilizando esta plataforma, cuáles son sus características, sus productos, sus riesgos y cómo le puedes sacar el máximo provecho. Recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y que en este canal estoy hecho para ayudarte en inversiones, ahorro, gastos y que puedas lograr la libertad financiera. Porque el entrenamiento financiero, como este video, es prosperidad económica. ¡Vamos! Antes que nada, recuerda que esto no es una recomendación de inversión y adicionalmente este video no fue patrocinado por TIVA, ni por Credit Corp Capital, ni ninguna de sus entidades. Para que lo tengas presente, simplemente voy a mencionarte cómo me ha ido a mí y cuáles son las estrategias que yo he utilizado para ganar dinero e invertir en esta plataforma. Ahora, ¿qué es TIVA? Bueno, TIVA es una aplicación, es una app en la cual tú puedes llegar a hacer inversiones en diferentes tipos de productos. Principalmente tienes opciones a través de CETES digitales, fondos de inversión colectiva, fondo de pensiones voluntarias y la creación de tus propios portafolios dependiendo tus características de riesgo. Esto todo lo puedes hacer a través de la aplicación. Esta aplicación en este momento tiene participación en Colombia, en Perú y prontamente va a abrir en Chile. ¿Pero quién respalda TIVA? Bueno, TIVA fue desarrollado por el grupo Credit Corp Capital, uno de los grupos financieros más grandes de Latinoamérica, ubicado principalmente en Perú, pero que tiene sede en Colombia. Adicionalmente, también hace parte el banco Mi Banco, que es el banco de esta institución aquí en Colombia. Esto que implica que esta entidad es vigilada y regulada por la Superintendencia Financiera de Colombia, algo que debes tener muy presente para cualquier inversión. Antes que empecemos a analizar un poquito sobre qué hace esta plataforma, recuerda que debes tener presentes algunos elementos para tomar buenas decisiones de inversión. Lo primero, el tiempo de inversión. ¿Tú quieres invertir en el corto, mediano o largo plazo? Analízalo porque dependiendo de esto vas a tener algunos productos en los cuales tú puedes llegar a invertir o no. Adicionalmente, recuerda que hay unos perfiles de riesgos, ya te los vamos a mostrar aquí en TIVA, pero los tres perfiles de riesgos principales que debes conocer son conservador, moderado y agresivo. En TIVA vamos a ver que tiene otros nombres, pero realmente la base son estos tres. Conservador, recuerda, es que a ti no te gusta mucho el riesgo, prefieres conservar mucho tu capital. En el moderado tú puedes empezar a moverte hacia otro tipo de productos que te genere un poquito más de rentabilidad, pero que tienes que asumir un poco más de riesgo. Y en el agresivo es donde tú buscas altas rentabilidades, pero que también debes tener presente que te puede generar altas pérdidas. Adicionalmente, debes tener presente cuál es la estrategia de inversión que tú quieres llegar a tener. Hay diferentes estrategias. Por ejemplo, tú puedes hacer inversiones o utilizar una estrategia de mediano o largo plazo fija. Por ejemplo, los CDTs. Recuerda que esta plataforma tiene CDTs digitales. Entonces tú puedes llegar a decir, bueno, yo quiero recibir un flujo en 6 meses, pero no quiero tener muchas volatilidades en mis ganancias. Entonces puedes hacer una inversión en un tipo de producto como los CDTs. Adicionalmente, este tipo de productos te pueden generar una rentabilidad que se conoce o las ganancias a través de lo que es el interés compuesto, que es tú inviertes hoy un CDT o en un producto de renta fija y las ganancias más ese capital lo vuelves a reinvertir y esto se va acumulando. Esto se conoce como interés compuesto y lo podrías realizar en este tipo de aplicaciones. Otra estrategia de inversión es el Dollar Cost Averaging. Recuerda que de esto hablamos cuando hablamos de los dólares. ¿En qué consiste? Tú puedes hacer compras pequeñas de, en este caso, fondos o de participaciones en acciones, en ETFs, en cualquiera de estos productos, pero tú no compras todo el dinero que tengas disponible. Por ejemplo, si tú tienes 5 millones, 10 millones disponibles, no metes todo de una vez, sino que esta estrategia es que tú vas comprando de a poquitos. Así vas mermando un poco esas posibles pérdidas, pero también puedes ir potencializando esas ganancias. Esta es otra estrategia. Una tercera estrategia de inversión puede ser la estrategia del Value Investing o el Value Investment. ¿En qué es esto? Tú estás invirtiendo en aquellos productos, principalmente acciones de empresas o de compañías que tú consideras que su valor de mercado puede ser mucho más alto o que sus expectativas de crecimiento son muy altas. Te pongo un ejemplo: Apple, Microsoft, Ecopetrol, Bancolombia, cualquiera de esas empresas tienen un precio hoy, y si tú consideras bajo tus análisis, bajo tu experiencia o bajo asesoría especializada que estas empresas pueden crecer mucho más, tú estás haciendo una inversión para que estas empresas crezcan su valor de mercado. Esto se conoce como Value Investing. Importante, generalmente se utilizan estrategias de análisis fundamental para poder conocer si el precio de la acción es real o si puede llegar a estar por debajo del precio
que se espera. Por eso hay que analizar mucho los estados financieros, mucho cuáles son sus perspectivas de crecimiento, sus proyecciones, el sector, la economía. Es otra estrategia de inversión que tú puedes utilizar en este tipo de aplicación. Y sin lugar a dudas, una de las estrategias más importantes es la diversificación, que es que tú puedes llegar a invertir en diferentes tipos de productos, diferentes tipos de horizontes de tiempo, diferentes montos. Pero antes que nada, tú debes educarte para conocer de estas metodologías y estas estrategias cuál es la que tú consideras más relevante para ti. Entonces, como te mencioné, te voy a mostrar a mí cómo me ha ido. Yo he hecho ciertas inversiones en diferentes productos aquí en Tiva, por eso te lo voy a ir mostrando aquí a través de la pantalla para que tú veas cómo ha sido mi funcionamiento. Yo ya llevo más o menos un año invirtiendo en Tiva y me parece una plataforma que es bien interesante porque te ofrece diferentes estrategias. Lo primero que te voy a mostrar aquí es cuáles son efectivamente esos niveles de riesgo que tú debes tener presente. Tiva en este momento tiene los siguientes perfiles que te voy a mencionar. Entonces, con una asesoría y con una encuesta, ellos te van a indicar cuál es el perfil que consideran más adecuado para ti. ¿Cuáles son los perfiles? Ajedrecista, que es muy bajo riesgo, ciclista, surfista, clavadista y paracaidista. Este es el último, que es el de mayor riesgo. En este momento, ¿cuál tengo yo? En este momento yo tengo clavadista, que es un riesgo medio alto, es decir, no estoy poniendo mis inversiones en los riesgos más altos, sino que quiero un poquito más de rentabilidad, pero un poquito menos de riesgo que el último que tiene en este caso esta plataforma. Tiva tiene un plan de beneficios y de referidos que se conoce como los tips. ¿Esto qué significa? Un tip equivale a un peso. En este momento, dependiendo tu nivel o categoría, tú puedes llegar a tener más tips por beneficios, como por ejemplo referir a una persona. Te voy a mencionar cuáles son los niveles de jerarquía o en este caso lo que se conoce como la Master League de Tiva. El primer nivel se conoce como aficionado, que es aquel en el que inviertes entre 240.000 hasta un saldo de 2.500.000 aproximadamente. Después sigue semi-pro hasta 14.500.000, profesional hasta 36 millones de pesos y posterior a 36 millones tienes maestro inversionista. ¿Esto qué indica? Que a medida que tú inviertas más puedes obtener ciertos beneficios. Por ejemplo, y para ser transparente contigo, si tú utilizas mi código de referidos que te voy a dejar aquí más en la descripción, dado que en este momento yo estoy en nivel semi-pro, yo recibiría 60.000 tips, es decir, 60.000 pesos. Y tú recibirías un monto que en este momento es de 20.000 tips por hacer tu primera inversión en Tiva. Esto consiste justamente en estos tips, que son como puntos o premios. Pero no es la única forma de ganarlos. Si por ejemplo tú utilizas los códigos que salen en la aplicación, ellos te van a dar ciertos tips. Por ejemplo, si inviertes 600.000 pesos, te puede dar 1.000 tips, 5.000 tips. Eso dependerá del código y del momento en que hagas la inversión. Ahora te preguntarás, bueno, Brian, dime en qué puedo invertir en Tiva. Aquí hay diferentes estrategias, te las voy a mostrar. La primera, CDTs. La segunda, fondos de inversión colectiva. La tercera, Tiva Pocket. Y la cuarta, fondos de pensión voluntaria. Pronto van a llegar las acciones y los ETFs de forma directa. Fíjate que hay diferentes estrategias y diferentes productos que puedes analizar dependiendo tu perfil de riesgo y las estrategias de inversión que te he mencionado. Miremos por ejemplo cómo invertir en el CDT desde la aplicación. Entonces simplemente buscas el producto, dice CDT, al momento que estoy grabando este video está de 15.7%. CDT, ingresas el monto, yo por ejemplo voy a poner que quiero invertir 1.000.000 de pesos, se puede desde 50.000 pesos, fíjate, y le dices simular rendimiento. Aquí inmediatamente te va a indicar cuánto ganarías. Por ejemplo, en un plazo de 12 meses, la ganancia sería neta de 1.147.840 pesos. Esto lo puedes hacer digitalmente, simplemente le darías continuar y aquí ya te vincularía con tu cuenta de ahorros para que hagas la transferencia y de esta forma ya podrías tener y hacer tu CDT digital. Esto lo puedes hacer de forma automática cuando ya hayas creado tu usuario y contraseña, cuando ya hayas utilizado, por ejemplo, registrado mi código, como te lo mencioné, para que de esta forma pues efectivamente tengas esos beneficios de los tips como te mencioné. Cuando ya tienes registrada la cuenta y fuiste aprobado, porque obviamente tienes que tener presente que es una vinculación a una entidad financiera, debes cumplir todos los requisitos de documentación y de procedimientos que estas entidades tienen, ¿vale? Entonces, mientras hacen esa verificación puede tomar un par de horas o días dependiendo las características de tu perfil de riesgo. El segundo producto que te quiero mencionar aquí son los fondos de inversión colectiva. Como lo ves aquí, vamos
vamos a ver, vamos a ingresar y tú puedes tener dos alternativas para invertir. La primera, Tiva elige el portafolio para ti y la segunda, tú eliges dónde invertir. Es importante que conozcas que estos portafolios tienen unos niveles de riesgo y unas rentabilidades esperadas. Entonces, en el caso que tú les selecciones a Tiva que ellos van a seleccionar el portafolio para ti, antes debiste haber definido cuál es tu perfil de riesgo. Tú pones cuánto es el objetivo que tú quieres llegar a invertir y a partir de allí ellos te van a dar una rentabilidad esperada. Recuerda que estos son productos de renta variable, no hay rentabilidades fijas. Eso lo debes evaluar, como te lo he mencionado, de acuerdo a tu perfil de riesgo y a los portafolios en los cuales tú quieras llegar a invertir. La otra alternativa son donde tú eliges el portafolio. Vamos a verlo. Tú eliges el portafolio, le das seleccionar y aquí te indica unas carteras colectivas como se denominaba anteriormente. Estas carteras o fondos tienen diferentes productos y estrategias. Puede ser inversiones en renta fija local, renta fija internacional, mixto, renta variable local, renta variable internacional, mixto. Hay diferentes estrategias. En este momento Tiva tiene más de 8 portafolios en los cuales tú puedes llegar a invertir. Importante, si quieres conocer más a profundidad, puedes ver las notas técnicas. ¿Qué es esto, las notas técnicas? Por regulación, la Superintendencia Financiera exige que este tipo de entidades publiquen una descripción sobre en qué están invirtiendo. Por ejemplo, si yo invierto en un fondo de renta variable local, te va a indicar que invierte en Banco de Bogotá, en Bancolombia, en Corfi Colombiana, en las diferentes acciones colombianas y te indica una referencia de más o menos cuánto es la participación y el riesgo que se está asumiendo en cada una de las inversiones. Una de las cosas que me ha gustado de Tiva es que tú puedes crear metas. Estas metas están asociadas a tus objetivos personales y de inversionista. Por ejemplo, yo tengo una aquí que se llama el viaje de mis sueños, donde puse un monto en cierto momento del tiempo. Entonces, en un año yo quería tener 8 millones de pesos. A partir de allí tú puedes identificar cuánto monto tú tendrías que poner mensualmente y ese monto está ajustado dependiendo la rentabilidad y el nivel de riesgo que tú hayas seleccionado desde el inicio de tu perfil de riesgo. Entonces, por ejemplo, si el portafolio me estima que yo debería estar ganando un 10%, el valor de la cuota mensual va a depender de esa meta y de esa rentabilidad. Es algo bien interesante porque así tú te puedes planear para cumplir tus objetivos. El tercer producto en el cual tú puedes llegar a invertir se denomina Tiva Pocket, que funciona como una cuenta de ahorros con una rentabilidad mucho más alta a las tradicionales. Generalmente las cuentas de ahorro no pasan de un 2-3% efectivo anual. Aquí se indica que la rentabilidad estimada y proyectada es un poquito más del 7%. Obviamente esto dependerá del monto que tú inviertas, el plazo y demás. Entonces yo puedo decir que quiero invertir en esta cuenta de ahorros, ¿sí? Que realmente es un fondo de inversión, pero con una alta liquidez, 1 millón de pesos y me indica cuánto es la permanencia mínima, cuánto sería la comisión y cuántos serían los costos de transacciones. En este caso yo le doy continuar y realmente lo que hace es invertir en un fondo de inversión colectiva de altísima liquidez, de tal forma que cuando tú necesites ese dinero lo puedes sacar de una forma inmediata prácticamente. El cuarto producto en el cual puedes invertir desde Tiva son los fondos de pensiones voluntarias, que como tú de pronto lo puedes tener como conocimiento, es un aporte adicional que tú haces a los fondos de pensiones obligatorios, donde tú lo que buscas es principalmente para tu vejez o para comprar vivienda, tener estos fondos e invertir en ellos. De esta forma tú puedes incrementar mejor ese ahorro que tú estás haciendo para tu futuro. Una de las ventajas que tiene Tiva es que tiene muchas calculadoras. Por ejemplo, en este de fondos de pensiones voluntarias, él te indica tú, si vas poniendo por ejemplo 50,000, 100,000 pesos, el monto que tú pongas mensualmente, al momento de tu pensión, cuánto estarías recibiendo. Entonces es una estrategia interesante para que tú puedas proyectar ese ingreso futuro, esa posible pensión adicional que tú podrías llegar a tener si ese es tu objetivo. También recuerda que hay para proyección de vivienda también. Importante, los fondos de pensión voluntaria tienen unos beneficios tributarios que puedes tener allí a la mano. Pero antes que nada, cualquier decisión en cuanto a pensiones, recuerda que debes tener la doble asesoría, ¿vale? Para que lo tengas presente porque aquí directamente no considera esto como una asesoría de invertir en fondos de pensiones voluntarias. Eso lo tienes que buscar con tu asesor principal de tus fondos de pensiones. Entonces, como has visto, hay diferentes formas de invertir a través de Tiva. Hemos hablado de los CDTs, hemos hablado de los fondos de inversión colectiva, de sus portafolios, hemos hablado de los fondos de pensiones voluntarias y de las diferentes estrategias que tú tienes a través de esta aplicación. Ahora, ¿cómo me ha ido a mí?
Ya te voy a mostrar. Ahora yo sé que muchos quisieran saber, bueno, ¿y cuál ha sido tu experiencia con Tiva? Bueno, como te he mencionado, yo he estado utilizando la plataforma, haciendo inversiones en diferentes momentos del tiempo. Aproximadamente he invertido un poco más de 5 millones de pesos y en este momento tengo una rentabilidad de alrededor de 5 millones 700. Si tratara de hacer una rentabilidad ponderada, estaría recibiendo más o menos una ganancia, una tasa efectiva anual de un 6%. ¿Sí? Es un poco la rentabilidad que he recibido en esta plataforma. Sin embargo, como lo he mencionado, aquí he recibido otros beneficios a través de los Tiva Points, a través de los códigos que me han generado un poquito más de rentabilidad. Hay que tener presente que los fondos de inversiones en los últimos meses, últimos años han sido negativos. Entonces, ya tener algo de rentabilidad positiva significa que en medio de toda la gestión que ha hecho Tiva ha sido positiva. Sin embargo, siempre hay que tener presente que hay riesgos en cada una de estas inversiones. Hay diferentes estrategias que tú puedes llegar a evaluar, como te lo he mencionado, pero siempre analiza y asesórate muy bien. El equipo de Tiva tiene profesionales que te pueden asesorar para que tomes las mejores decisiones de inversión. Definitivamente, como viste, Tiva es una alternativa para aquellas personas que les gustan este tipo de productos. Da mucha información en cuanto a sus rentabilidades, sus riesgos. Algo que me gusta es el tema de los tip points. Me parece que son muy interesantes. Ya sabes que hay un código de referido si lo quieres llegar a utilizar para apoyar de una u otra forma este proyecto en este canal. Si te gustó este contenido, no se te olvide suscribirte, darle un gran like, pon un comentario, colócanos si estás utilizando Tiva, cuáles son tus experiencias para que toda la comunidad conozca y entre todos podamos identificar las mejores alternativas para todos. También recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y que en este canal estoy hecho para ayudarte en inversiones, ahorro, gastos y que puedas lograr la libertad financiera. Porque el entrenamiento financiero, como el video de hoy, es prosperidad económica. Nos vemos.